Hola a todos y bienvenidos a Historia sin comprender. Antes de sumergirnos en uno de los pasajes más enigmáticos y controvertidos de la Biblia, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas exploraciones. En el programa de hoy, abordaremos una pregunta que ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Por qué Dios mató a Onán durante el acto sexual? Este es un tema delicado, cargado de interpretaciones erróneas y estigmas. A lo largo de los próximos minutos, desglosaremos el texto bíblico con rigor, exploraremos el contexto histórico y cultural, y analizaremos las diversas interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Presten especial atención, porque el último punto que trataremos es, sin duda, el más crucial para entender verdaderamente lo que ocurrió con Onán. No quieren perdérselo. Para comenzar nuestra investigación, debemos dirigirnos al libro del Génesis, capítulo 5. Aquí se nos presenta la historia de Judá, uno de los hijos de Jacob, y su descendencia. Tras la muerte de el primogénito de Judá y esposo de Tamar, Judá le da a su segundo hijo, Onán. Unid a la esposa de tu hermano, y cumple con tu deber de cuidado para con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Este mandato no era una simple sugerencia sino una ley establecida en la antigüedad conocida como el matrimonio levirado. La ley del levirado, posteriormente codificada en el Deuteronomio, tenía un propósito fundamental: asegurar la continuidad del linaje del hermano fallecido y proteger el patrimonio familiar. En una sociedad donde la herencia y la descendencia eran vitales para la identidad y la supervivencia de una familia, esta ley garantizaba que el nombre del difunto no se extinguiera y que su viuda tuviera un futuro. La viuda, al no tener hijos, quedaba en una situación de vulnerabilidad extrema, y el levirado le ofrece protección y seguridad. El texto bíblico continúa diciendo sobre Onán, pero Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y sucedía que cuando se unía a la esposa de su hermano derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y aquí viene la parte que ha generado tanta controversia. Y lo que hizo fue malo ante los ojos del Señor. Y él también le quitó la vida. La primera pregunta que surge es evidente. ¿Fue Onán castigado por el acto de derramar su semen en tierra en sí mismo, o por una desobediencia más profunda a la ley del levirado y a la voluntad de Dios? Muchas interpretaciones históricas y populares han centrado la atención en el acto físico, llegando a condenar prácticas anticonceptivas o incluso la masturbación, basándose en esta narrativa. Sin embargo, un análisis cuidadoso del contexto y la cultura bíblica nos lleva a una comprensión mucho más matizada. Es fundamental entender que el enfoque del texto no está en el método anticonceptivo de Onán per se, sino en su intención y en el incumplimiento de una obligación sagrada. Onán era consciente de su deber. Sabía que, según la ley levirata, el primer hijo nacido de esa unión sería considerado descendencia de su hermano fallecido. Este hijo no llevaría el nombre de Onán ni heredaría directamente de él, sino que perpetuaría la línea de Aquí radica el corazón del problema. Onán no quería ceder su herencia ni su primogenitura a un hijo que no sería legalmente suyo. A pesar de que el mandato divino a través de su padre Judá era claro, su acción no fue un acto de control nato moderno o una elección personal sobre su sexualidad en el sentido contemporáneo. Fue un acto de egoísmo y rebelión contra una ley que protegía a la viuda y aseguraba la continuidad del linaje familiar. Al derramar su semen en tierra,
Onán evitaba deliberadamente la concepción con el propósito específico de eludar su responsabilidad levirada. No era el acto físico lo que Dios encontró malo, sino la intención de Onán de defraudar a su hermano y a temer, negándose la descendencia y la protección que les correspondía a letras. Algunos eruditos han señalado que la frase derramar su semen en tierra es una expresión hebrea idiomática que simplemente describe la evitación de la concepción sin implicar una condena intrínseca del acto físico en sí mismo. La maldad de Onán radicaba en su corazón en su negativa a cumplir con su deber con su hermano y su cucada, y en su desprecio por la continuidad familiar, y la justicia social que la ley del levirado buscaba preservar. Es crucial desvincular este passage de interpretaciones anacrónicas que lo utilizan para condenar prácticas sexuales no reproductivas en general. La Biblia en este punto no está estableciendo una condena universal contra la anticoncepción. Está narrando un evento específico dentro de un marco cultural y legal particular, donde el incumplimiento de una ley levirata tenía grave implicaciones para la familia y la sociedad. El castigo de Onán, la muerte por mano divina, subraya la seriedad de su transgresión. En el contexto de la narrativa bíblica del Antiguo Testamento, Dios interviene directamente en la vida de los individuos, cuando hay un quebrantamiento grave de pactos o leyes fundamentales. La desobediencia de Onán no fue un asunto trivial. Puso en peligro la estabilidad de la familia de Judá y la perpetuación de un linaje que, eventualmente, sería crucial en la historia de la salvación. Recordemos que de la tribu de Judá vendría el Mesías. Por lo tanto, la interpretación más sólida y contextualiza es que la muerte de Onán no fue un castigo por el acto de anticoncepción en sí, sino por su rechazo egoísta y deliberado a cumplir con una obligación divina y socialmente establecida. Su acción fue vista como un acto desafío a la voluntad de Dios y una injusticia hacia temer y su hermano fallecido. Onán estaba subvirtiendo un sistema diseñado para proteger a los vulnerables y preservar el orden familiar y tribal. En resumen, la historia de Onán nos enseña más sobre la importancia de la obediencia, la responsabilidad y la justicia en el contexto de ley levirata, que sobre una condena general de ciertos actos sexuales. Nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, y que el egoísmo y la desobediencia a los mandatos divinos pueden tener repercusiones graves. Mis amigos, es el punto más importante y a menudo malinterpretado de toda la historia. La muerte de Onán no se trató de un castigo divino por la práctica de la anticoncepción en sí misma sino por su desobediencia deliberada y egoísta a una ley divina que buscaba preservar el linaje de su hermano fallecido y proteger a su viuda. Era una cuestión de justicia, responsabilidad y el cumplimiento de un pacto sagrado dentro de su cultura. Espero que esta exploración haya arrojado luz sobre un pasaje tan complejo y controvertido. Si les ha parecido interesante y quieren seguir descubriendo más historias sin comprender, no olviden suscribirse, dar me gusta este video y compartirlo con aquellos a quienes les interesa la historia y la teología. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir trayendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.